Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Esto no lo tenía planeado, pero después de hacer el video anterior sobre un paradigma de lectura de la Biblia, me di cuenta al terminar que quedaba demasiado inconcluso, porque faltan varios elementos que son muy importantes para poder hacer algo que sea realmente estructural, es decir, que cubra la mayor cantidad posible de libros, de temas, bueno, digamos, estos hilos que estamos rastreando. El paradigma que tenemos ahora es, recordemos, según Isaías, que una voz en el desierto clama que se enderecen, que se haga un camino para el Señor en el desierto, que se bajen todos los montes y que se suban todos los valles, de manera que haya un elemento constante de rectitud. No se puede tomar esto a la ligera. Si bien es cierto, es una metáfora, ¿verdad? Esto tiene implicaciones sociales muy, muy fuertes. La comunidad del Yahvé, la comunidad que ha vuelto su corazón a Dios, está embarcada en la conformación de una estructura social en donde la experiencia de ese Dios se muestre en justicia, rectitud, un corazón limpio, etcétera, etcétera. Y aquí es donde entramos en una especie de, ¿cómo decir?, dilución. Se ha diluido gran parte del corazón mismo de la fe bíblica al pensar que los sistemas religiosos, como están en todas las iglesias, ¿verdad? Son formas legítimas de mediación ante Dios. Bueno, voy a explicar esto porque no quiero ser grosero con las iglesias, ¿verdad? Sino que es así. Las comunidades, en su necesidad de crecimiento y desarrollo, se conforman en instituciones. Las instituciones son necesarias. Por ejemplo, si se va a comprar un terreno, no es lo mismo que fulanito de tal vaya y lo compre a que una asociación de que es parte de una comunidad de fe vaya y compre eso y quede en manos de una colectividad. Ustedes entenderán que nadie, si no tiene una representación jurídica válida, podrá hacer estas cosas y evitar que haya una malversación en un futuro próximo o lejano. Entonces, la necesidad de institución es real, ¿verdad? No es un desvío de la fe. Lo que no se puede homologar es la institución con el espíritu. Las comunidades de fe se forman por el espíritu, no por la institución. Entonces, esta tensión entre espíritu e institución es una tensión que debe mantenerse así, porque necesitamos una representatividad ante el mundo, pero al mismo tiempo esa representatividad legal no está inmersa en el Espíritu de Dios. Entonces, es el Espíritu el que le da significado y sentido a la institucionalidad. Si esto no existe, pues lo que tenemos son enormes cajones, enormes vidrieras, enormes jaulas, pero no comunidades de fe, no iglesias. ¿Verdad? Las iglesias no son los dogmas, las iglesias no son el culto, las iglesias se constituyen bajo la fuerza del Espíritu de Dios, no sobre o bajo la fuerza de la institucionalidad. Ese es el eterno problema que hemos tenido por siglos, pensar que lo que hemos construido con manos humanas es suficiente para albergar y controlar a Dios. No, señores, no. Es decir, Dios es intangible, lo lamento mucho para los que quieren hablar hacia Dios como si fuera el vecino, pero no es así. Nosotros, y este es el punto medular de cualquier discusión teológica, es por qué nosotros nos acercamos a Dios. Bueno, entonces
Recordemos qué sería el corazón mismo de eso que llamamos fe. Bueno, ese es el Salmo 42, 1 y parte del 2. En realidad es una imagen. Eh, Como ansía el venado, dice esta traducción, las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es esta mezcla entre buscar a Dios y buscar la vida, ambas que se traslapan, Dios y vida, porque en el fondo no conocemos ninguna otra forma, por lo menos en la tradición cristiana, de expresar este sentimiento y esta experiencia profunda de ser nada, de ser destruido por distintas circunstancias de opresión y represión. Es aquí en medio de este grito que sale de las entrañas, anhelando la vida, como nos acercamos a Dios. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con los credos y todo? Perfecto, tomemos los credos, pero no olvidemos cuál es el fondo. No, no es el credo, no, es esta experiencia. El siervo anhelante del agua en un lugar desértico o semidesértico donde no hay agua. El siervo que anhela el agua para poder seguir viviendo. Esa es nuestra metáfora fundamental de por qué hemos decidido caminar hacia Dios. No se trata de un juego, no se trata ni siquiera de la salvación en el futuro. Se trata de la vida en el presente, del siervo que va a morir por falta de agua y la busca desesperadamente, y esa agua, así el salmista la entiende como esta experiencia fundamental de Dios, que es el Dios vivo. Así como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mal traducido porque alma es una palabra que no corresponde aquí. Así la busca, así te ansía, oh Dios, mi vida. Mi alma tiene, mi vida tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta analogía del agua y Dios es una analogía muy importante para nosotros. No podemos dejarla pasar por cualquier idea o credo. El punto medular entre esta experiencia del salmista y la realidad práctica de la fe está precisamente en el espíritu. No me gusta hacer relaciones como muy gratuitas, pero voy a hacer esta porque realmente siento que es justa. Hay un texto, no tiene que ver uno con el otro, y hay que decirlo así. El Salmo 42 no está relacionado con el Evangelio de Juan. Sin embargo, aquí hay una alusión al tema que estamos preconversando, que dice así, es en Juan 7, 37 al 39. Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Esta relación a mí me parece que, aunque no está vinculada al Salmo 42, Juan resuelve un tema que me parece que ha quedado sin resolver en general en nuestras iglesias. Eh, Se trata de la presencia del Espíritu y de su fuerza. El Espíritu da vida, ese es el tema fundamental. Entonces, agua y espíritu, como aparecerá en Juan capítulo 3 y aparecerá en otros contextos, es una doble amarra que tenemos que cuidar mucho en la forma en que nos referimos a eso. El agua es vital, pero el espíritu también. Ambas cosas hacen referencia a los cuerpos
que tienen sed y que están a punto de morir, y a los cuerpos a quienes les falta el aire, porque esa es la traducción de neuma, espíritu, es aire, viento, etcétera. Usualmente se entiende que cuando a una persona le oprimen la garganta, el neuma le abandona, el espíritu le abandona y muere. Entonces, en este sentido, la vida, esas metáforas tan profundas de la vida, como la sed, como el carecer de aire, y luego también Juan dirá, yo soy el pan de vida, el pan, esta visión juanina de vincular toda la espiritualidad cristiana con un cuerpo que sufre, que carece de agua, de pan, de aire, de protección, es un punto medular que está contenido parcialmente en el Salmo 42. ¿Y por qué es así? Porque nosotros nos acercamos a Dios no por la experiencia de una vida eterna, no para el perdón de los pecados. Primero que todo nos acercamos a Dios porque reconocemos en Dios la vida y estamos sedientos de esa vida. Sigan ese camino, no se van a perder. Pero en cuanto empezamos en la discusión de quién tiene la razón, de cómo interpretar este verso o el otro, etcétera, especialmente cuando esto surge de fuerzas muy negativas, de la arrogancia y surge sobre todo del anhelo de poder de líderes que no han entendido que son siervos reales de Cristo, que están llamados a tomar su cruz y a seguirle. Ahí es donde entramos en estos problemas eh, tan puercos en los que nos hemos visto envueltos por años, por décadas. En fin, dejando esto que sí, para mí por lo menos lo considero la base de nuestra fe, ¿verdad? Vamos entonces a dar el siguiente paso. Bueno, tenemos esta primera relación tan importante entre este paradigma de Dios destruye a los soberbios, los baja y levanta a quienes han sido oprimidos, para esta relación con el Espíritu. ¿Y cuál es la obra del Espíritu? Tenemos que volver a Isaías. Isaías 11 del 1 y siguientes, que es un pasaje que supongo que todo el mundo se sabe de memoria, pero se sabe solo un verso, no el resto. Dice así, estoy en la Biblia de Jerusalén, que es la que me ha quedado más cómodo para poner estas ideas en cierto orden. Dará un vástago el tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor a Yahvé. Y se inspirará en el temor de Yahvé. Y ahí empieza el tema. Hasta ahí llegamos nosotros, pero hay que seguir leyendo un poquito más. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel, con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus lomos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño será su pastor. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán a sus crías. El león con los bueyes comerá paja. Hurgará el niño de pecho el agujero del áspid, y en la ura de la víbora, y el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas colman el mar. Es decir, si vamos poniendo toda esta gama de pasajes como en un esquema, vamos a ver que es reiterativo. La gran pregunta es por qué algo que se ha dicho tantas veces de tantas formas no se escucha. Por ejemplo, ¿por qué se escucha en la forma, digamos, más tradicional de este verso que yo he escuchado, que es la de la Biblia Reina Valera?
dice así, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Y ahí todo el mundo aplaude, ¿verdad? Ahí todo el mundo entiende. El espíritu de sabiduría e inteligencia, claro que sí, dennos más de esto, espíritu de consejo y de poder, claro, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Todo perfecto, eso no lo sabemos de memoria. Eh, Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que digan sus oídos. Bueno, esta es la versión Reina Valera. Todo eso hasta ahí está perfecto. ¿Dónde empieza el problema? El problema de interpretación bíblica. Empieza en que aquí ponemos la cuchilla, las tijeras y cortamos esos versos para no seguir leyendo. Pero lo que sigue es lo importante, porque es lo que le da forma a este paradigma. Dice así, sino que juzgará al pobre con justicia. Y en realidad, pobre es lo que dice, no débil, ¿verdad? En esto la Biblia de Jerusalén se suaviza. La debilidad es una experiencia humana concreta, todas las personas la sufrimos. La pobreza no. La pobreza es una condición social y económica. Entonces, ¿qué decir? Que el problema surge en el verso 4, Isaías 11:4. Ahí es donde eh, nosotros ya no podemos seguir leyendo, porque el paradigma no nos da para eso. Nos da solo para entender que hay esta llenura del Espíritu. Y hasta ahí. Las consecuencias de la acción del Espíritu no son parte de esta comprensión de los textos bíblicos. Veamos otro texto. Entonces, Isaías 42. Vean qué curioso, vamos de nuevo. Este es mi siervo a quien yo sostengo. Esta es la Biblia de Jerusalén. Mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él para que dicte el derecho a las naciones. No vociferará ni alzará el tono y no hará oír por las calles su voz. No partirá la caña quebrada ni apagará la mecha mortecina. Proclamará la justicia con lealtad. No desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, hasta que las islas esperen su enseñanza. Esto dice el Dios Yahvé, que ha creado y desplegado el cielo, que estableció la tierra y su vegetación, que da aliento al pueblo que la habita y espíritu a los que andan por ella. Yo, Yahvé, te he llamado en nombre de la justicia, te tengo asido de la mano, te formé y te he destinado a hacer alianza de un pueblo, a hacer luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel al que vive en tinieblas. Yo, Yahvé, ese es mi nombre. No cedo a otro mi gloria, ni mi presa a los ídolos, como ya ha transcurrido el pasado. Voy a anunciaros cosas nuevas antes de que germinen, os lo digo. Todo está muy bien, ¿verdad? Cuando leemos en la Biblia de Jerusalén esta traducción, tiene el problema de no poner como el punto sobre la I. Hay una suavidad, vamos a poner el derecho. ¿Qué es el derecho? Es algo abstracto. El derecho es la ley, pero la ley no tiene nada que ver con la justicia, la ley tiene que ver con las instituciones. La justicia es un problema ético. Eh, por eso las personas cristianas, y en eso yo creo que Lutero tenía razón al afirmar que la ley no toca a las personas cristianas, porque la experiencia de Dios les lleva a actuar con justicia. Realidad, no. La realidad es que la justicia ha sido guardada debajo de la alfombra o debajo del piso donde no estorbe, y el derecho ha privado. Al privar el derecho como razón legal, se pierde enormemente en la noción de espíritu. De nuevo, ¿de qué se trata? ¿Del credo o del espíritu? Hermanos y hermanas, del espíritu, de eso se trata, del siervo que grita por las corrientes de las aguas porque se está muriendo de sed, es decir, no de otra cosa.
Entonces, veamos brevemente este tema en la versión, esta es una versión, se llama la Biblia de las Américas, es lo que tengo aquí ahorita. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Es un poco diferente, ¿verdad? eh, Perdón, voy a ascender un poquito aquí. Aquí está. Vean esta traducción del verso 3. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. ¿Fidelidad a quién? Fidelidad a Dios, a Yahvé. De esto se trata. Es como la experiencia de Dios precisamente construye un camino en donde todas las personas podrán vivir con justicia y recibir justicia. El malvado no tiene cabida dentro de esta estructura. No tiene cabida porque menosprecia la vida. Es el que tapa, por decirlo así, el arroyo donde va a ir a tomar el venado que ocupa el agua. En este sentido también el 42.4 dice, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley esperarán las costas. Bueno, eso es una metáfora también, pero el tema aquí es, no se va a cansar ni va a desfallecer hasta que haya establecido la justicia. Otro de los textos de Isaías sobre el Espíritu es el que está en el capítulo 44. Aquí hay que tener un poquito de cuidado también porque nosotros tendemos a hacer analogías entre el presente y el pasado, ¿verdad? Cuando se habla de Jacob o de Israel en la Biblia no tiene nada que ver con el Israel actual. El Israel actual es otro estado diferente. No importa lo que digan, la cosa es que entre el Israel actual que surge en 1948 no hay una línea, ni siquiera genética hasta este que estamos hablando aquí en Isaías. Como sea, eso lo dejo de tarea. Revisen a ver si está uno mintiendo, ¿no? Revisen. No estamos hablando del mismo pueblo. Dice así Isaías 44. Ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo elegí. Esto dice Yahvé, que te creó y te plasmó en el seno y te ayuda. No temas, siervo mío, Jacob Yesurum, a quien yo elegí. Derramaré agua en secano, raudales sobre la tierra baldía. Y aquí otra vez. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto nazca de ti. Crecerán como la hierba regada, como álamos a la vera de la corriente. El uno dirá, yo soy de Yahvé, el otro llevará el nombre de Jacob. Este escribirá en su brazo de Yahvé y se le llamará Israel. Y sigue una cuestión que la voy a leer porque es muy importante para escuchar esto en Apocalipsis, porque aquí hay otro enlace literal, ¿verdad? Es un enlace literario, es decir, esto no se lo inventa uno al azar, es porque aquí está allá también, entonces uno puede hacer una conexión. Esto dice Yahvé, el Rey de Israel, su Redentor, Yahvé Sebaot. Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. ¿Quién como yo que lo diga, que hable y lo argumente ante mí? Desde que fundé un pueblo eterno, ¿cuánto sucede que lo diga? Que revele las cosas del futuro, no tiemblen ni teman. No lo dije y lo anuncié hace tiempo, ustedes son testigos. Hay otro Dios fuera de mí, no hay otra roca, yo no la conozco. Eso dice Yahvé. En estos casos, lo que aquí uno marca no es que se le pueda dar la razón a quien dice estas cosas desde un púlpito o desde cualquier parte como si se tratara de una suerte de conjuro. Conocer
la presencia real de Yahvé, reconocer que es el creador, etcétera, nos lleva a construir sociedades de justicia. De lo contrario, no hay nada en el fondo de esas afirmaciones. Y aquí es donde está el tema, ¿verdad? Tenemos 44.3, donde dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. Esta es la idea, se derrama el espíritu y la analogía es con el agua. El verso 3, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. Una posteridad que está en jaque porque estas personas están en otro lugar. Pero ese es un tema en el que no nos vamos a meter por ahora. Tenemos también otro texto. En el anterior video habíamos recuperado el texto Isaías 61, 1 y siguientes, que dice así. Recordemos que esto estaba en Lucas 4, 18 y 19, ¿verdad? Este es un punto medular porque ahí se van juntando, junto con el capítulo 11 y el 42 que vimos ahora, esta modificación del paradigma no es solo un camino recto, es el Espíritu de Dios que construye una comunidad que se alimenta de la justicia y, ¿por qué no decirlo?, de la solidaridad, porque se trata ahora de que el Espíritu de Dios inunda el espacio humano para fortalecer una comunidad de justicia. Entonces dice así, el Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto me ha ungido Yahvé, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la libertad y a los reclusos la libertad, a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia. Y aquí está la pregunta evangélica, la pregunta de sermón. ¿Realmente usted que se confiesa cristiano podría llamarse o sentirse un roble de justicia? En fin, seguimos. Plantío de Yahvé para su gloria. Reconstruirán ruinas seculares, levantarán escombros ya viejos y restaurarán ciudades devastadas, escombros desolados por generaciones. Habrá gente extranjera apaciguando vuestros rebaños, personas extrañas serán vuestros labradores y viñadores, y les llamarán sacerdotes de Yahvé. Este tema que tenemos aquí en el capítulo 61, especialmente este verso, aparece en Apocalipsis 1:6, que pronto revisaremos. Conseguirán las riquezas de las naciones, se apoderan de sus posesiones, Esto tiene un contexto en el que no podemos entrar ahorita. Pero después en el verso 8 dice, pues yo Yahvé amo el derecho y aborrezco la rapiña y el crimen. Les daré lealmente su recompensa, una alianza eterna pactaré con ellos. Será conocida en las naciones su raza y sus vástagos entre los pueblos. Todos los que las vean reconocerán que son raza bendita de Yahvé. ¿Por qué? No porque se llamen Israel, sino porque son robles de justicia. Esas mezclas que hacemos a veces en la interpretación se tornan muy complicadas, porque vemos unas cosas y omitimos otras. Curiosamente, bueno, el verso 11 de ese mismo capítulo dice así, igual que una tierra produce plantas y en un huerto germinan rebrotes,
El Señor hace germinar la liberación y la alabanza ante todas las naciones. El que es un texto sumamente importante está en el capítulo 66 y curiosamente debe ser muy recordado eh, por una notita que ya voy a indicar. eh, Esto dice Yahvé 66:1. Los cielos son mi trono, la tierra la alfombra de mis pies. Pues qué casa me van a edificar o qué lugar de reposo, si el universo lo hizo mi mano y todo vino al ser. Oráculo de Yahvé. Pues en esto he de fijarme, en el mísero y en el abatido, en el que respeta mi palabra. Se inmola un toro como quien abate un hombre. Se degüella una oveja, como quien desnuca un perro. Se ofrece un sacrificio, sangre de puercos, memorial de incienso. ¿Cómo no bendecir nada? Que ellos eligieron sus caminos y en sus inmundicias se recrearon. Pues yo también elegiré sus cuitas, y lo que más temen traeré sobre ellos, porque llamé y nadie respondía, hablé pero no escuchaban, hicieron lo que me parece mal y lo que no me gusta eligieron. Este es un tema que realmente sí es muy fuerte. En el capítulo 66, en donde se está cerrando el, el, el texto de Isaías que tenemos hoy, eh, lo que se nos indica es que precisamente es esa sed por quedar bien formalmente, es decir, el templo, los sacrificios, los sacerdotes, la limpieza, la pureza, etcétera. Para Dios no significan nada si esto no se sostiene sobre la base de la justicia. Eso es básicamente el tema. Eh, Hay un texto también que tengo que devolverme un poquito. Eh, Perdón, es en el capítulo 65, que pueden ustedes leer todo. Yo aquí no tengo tiempo para hacerlo. Dice así, 65, 16, sería 15. Dejarán su nombre a mis elegidos para que sirva de imprecación, así te haga morir el Señor Yahvé. Pero a sus siervos les dará un nombre nuevo. Apocalipsis 2:18, ¿verdad? Tal que quien desee ser bendito en la tierra deseará hacerlo en el Dios del amén. Apocalipsis 3:12. Y quien jurare en la tierra jurará en el Dios del amén. Se olvidarán las angustias de antaño, estarán ocultas a mis ojos, pues yo voy a crear cielos nuevos junto a una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Ya no será mentado lo de antaño, ni volverá a ser recordado. Antes bien, hará gozo y regocijo por siempre, por lo que voy a crear. Voy a crear una Jerusalén, regocijo y un pueblo, alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin que vuelvan a escucharse ayes ni llantos. No habrá niños que vivan pocos días, ni adultos que no alcancen la vejez. Será joven quien muera a los 100 años, y estará maldito quien no los alcance. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, pues mi pueblo durará lo que duren sus plantíos, y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No se fatigarán en vano, ni tendrán hijos para verlos morir, pues serán raza bendita de Yahvé, ellos junto con sus retoños,
Antes que me llamen, responderé. Aún estarán hablando y escucharé. Lobo y cordero pasarán juntos. ¿Dónde leímos esto? ¿No era en el capítulo 11? El león comerá paja con el buey y la serpiente se alimentará de polvo. Nadie hará daño, nadie hará mal. Y todo mi santo monte, en todo mi santo monte, dice Yahvé. Ese es también lo que se encuentra en los primeros 11 versículos del capítulo 2. Cuando las naciones subirán a la montaña de Yahvé y convertirán las espadas en asadones y las lanzas en arados. Es decir, este es el espíritu de Isaías. Y es un espíritu que ha sido retomado profundamente por Lucas, pero aquí también por Apocalipsis. Y es que eso nos ha faltado mucho, ese tipo de relación, que no es una relación de afuera, es una relación estructural, es de adentro. Entonces, figúrense que Apocalipsis 21 dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. No la elegí, no se construyó aquí. No es la Jerusalén de David, no es la Jerusalén de los jebuseos, no es la Jerusalén que ahora se pelea por ser la capital de Israel. Es otra Jerusalén. No confundamos la geografía física y política de nuestro mundo con la geografía de Dios, son diferentes. La nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo, y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios que compartirá con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios con ellos será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas porque el mundo viejo habrá pasado. Entonces el que está sentado en el trono dijo, voy a hacer nuevas todas las cosas y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también, hecho está, soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Otra vez Isaías, todo esto es Isaías. Esta será la herencia del vencedor, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, ta. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me habló, ven que voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte alto y grande y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios. Compartida la gloria de Dios resplandecía como una piedra muy preciosa. Eh, ¿Qué puedo decir? Vean, esto no es una invención, aquí está. Por favor, lean la Biblia. Es que no puedo explicar los detalles, yo con mucho gusto, pero esto llevaría horas. Por favor, lean y vean qué curioso. Isaías, de lo que estamos hablando, Apocalipsis 22, ¿cómo se cierra el libro? Luego me mostró el río del agua de vida, brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de vida que da fruto 12 veces, una cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y su Cordero estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. Sus moradores no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Ah,
Luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas. Es decir, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Ten en cuenta que vendré pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, fui el que vi, oí esto, y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú, tus hermanos los profetas y los que guardan la palabra de este libro. A Dios tienes que adorar. Eh, el Apocalipsis no es un libro de misterios. Como ustedes pueden ver, es un libro donde se retrata la vida en todo su fragor. El capítulo 18, que es otro olvidado de nuestros sermones. La caída de Babilonia, la llamada en el verso 6, perdón, 4, 18:4. Luego oí una voz que decía desde el cielo, salid de esta ciudad, pueblo mío, no sea que te os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Denle lo mismo a ella que ella dio. Dóblenle la medida de lo que hizo a los demás. Prepárenle el doble de bebida de la copa que ella preparó para otros. Cáusenle tormentos y llanto en proporción a su jactancia y a su lujo. Lujo, soberbia y lujo, jactancia y lujo. Así pues, para sus adentros, aquí estoy sentada como una reina que soy, no soy viuda y ni he de conocer el llanto. Pero el problema no es ahí. El problema viene después de empezar con el verso 9. Y veamos solo por encimita porque el tiempo se acorta. Llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que fornicaron con ella y se dieron al lujo. Cuando vean la humareda de las llamas, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio. Llorarán y se lamentan por ella los mercaderes de la tierra, porque nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas de lino y púrpura. Y allí se señala punto por punto todo lo que constituye esta ciudad poderosa. Perdón, que otra vez volvemos. Está marcada por Isaías 2, por la soberbia de la acumulación, por Deuteronomio 17, por los reyes que se dedican a acumular y no a construir el camino recto para que Dios pase, donde los ricos se abajen como las grandes montañas y los humildes, pobres y oprimidos se levanten para hacer un camino recto. Esa es la gran metáfora de la comunidad de Hechos 2, de Hechos 4. Y todos venían y adoraban y alababan y oraban y repartían las cosas de manera que no había un solo necesitado. Esta estructura está marcada por otro elemento que es inédito, que es parte ya no de estos juegos, ¿verdad?, de literarios entre un autor y otro, sino por una cuestión que ha marcado profundamente y marcará a todos los seguidores de Jesús de Nazaret. En el capítulo 5 de Apocalipsis, donde el Juan tiene que comerse un libro. Juan ve el altar de Dios y a todos los ancianos y los vivientes, porque digamos, en la antigüedad, en esta época y todavía hasta gran parte de la Edad Media,
se consideraba que el cielo y la tierra eran dos espejos. Lo que pasa en el cielo pasa en la tierra y lo que pasa en la tierra pasa en el cielo. Estos espejos se van uno frente al otro y se transforman de alguna manera en una enorme analogía. Las luchas del cielo se dan en la tierra y las luchas de la tierra tienen su eco también en el cielo. Por eso lo que nosotros oímos de Apocalipsis es tan grande y brutal, porque lo que está viendo el vidente es el mundo celeste, las fuerzas del cosmos moviéndose, las grandes estrellas pasando incandescentes, los planetas moviéndose. Eso es lo que él está viendo, el cielo estrellado. Ya voy a volver sobre eso, pero lo que me interesa es recordar aquí es este verso 6. Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero que parecía degollado. Y después se dicen una serie de cosas, pero hay un canto que canta todo el cielo y es, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Ah, este es el problema. Este es el problema teológico de fondo para toda la fe cristiana y la institución. Muy al contrario de lo que siempre se dice, somos hijos e hijas de un rey. No, señores, somos hijos e hijas de este Cordero. El Dios crucificado es el que nos salva de la soberbia. Recordar que en su sangre, una sangre inocente vertida por la perversidad de las personas que tenían el gobierno en ese lado. Porque eso también es muy importante, porque toda esta discusión que hay en Apocalipsis aparece en otros lugares de la Biblia de otra manera, pero el campeón de la apocalíptica en el Nuevo Testamento no es Juan, es Pablo. Pablo es el apocalíptico. Pablo es el que lleva a efecto aquella frase profundísima de Marcos 13 que dice que los apóstoles salieron o al llegar a Jerusalén vieron el templo. Perdón que me trace, pero ya voy a leerlo de aquí tal cual está. Ajá, muy bien. Al salir del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dice, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra, ni una que no sea destruida. Ese es el tema. ¿Qué es lo que nosotros vemos y que nos llena el corazón? Pero ¿qué es lo que ve Jesús de Nazaret? ¿Y qué fue lo que vio Pablo? Tan diferente a lo que nosotros vemos. Nosotros nos hemos cubierto los ojos con esta idea de que somos hijos del rey. Pero a lo que hemos sido llamados no es a reinar, es a llevar una cruz. Ese es el gran tema, Paulino. Eh, yo quisiera ir cerrando porque el tiempo va pasando muy rápido. Dice, vean ustedes, en Primera de Corintios capítulo 1,
verso 17, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con palabras sabias, para que no, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el intelectual que se ciñe a simples criterios humanos? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que las personas y la debilidad divina más fuerte que las personas. Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Dios ha escogido más bien a los que el mundo tiene por necios para confundir a los sabios, y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Dios ha escogido lo plebeyo y despreciable del mundo, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. De este modo ningún mortal podrá alardear de nada ante Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, el cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Pero en cuál Señor? En el Señor crucificado. Y eso, ese es el secreto, no es en el poder. Yo no sé por qué nos plantamos como si nosotros hubiéramos hecho algo digno para alcanzar la presencia de Dios. En el fondo, precisamente, es esta capacidad de Dios de abrazar a los varones destrozados, a las mujeres destrozadas, a los niños destrozados, a las naciones destrozadas, para que se renueven mujeres y varones, porque parte del pensamiento apocalíptico de Pablo también tiene un elemento que no hemos nosotros todavía siquiera pensado en él en la mayoría de las iglesias. Y es que muy a pesar de lo que se predica sobre las mujeres, recordemos que para el Pablo, este Pablo original, que estaba con el estómago y las entrañas revueltas por esta fuerza del Evangelio y del Espíritu, recordemos, voy a tener que buscarlo aquí porque es un poquito más rápido, perdonen, Pablo tenía una visión muy diferente y no la recordamos porque ahora no hay ni griego ni judío, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni mujer ni varón, porque todos sos uno en Cristo. Y no se trata de decir metafóricamente ahora los varones y las mujeres, no, no, se trata de una comunidad que convive en el respeto. Y si ustedes leen el último capítulo de Romanos, el capítulo 16, ustedes van a encontrarse ahí un Pablo que reclutó mujeres como apóstoles, como sus propias compañeras de lucha, y les llamó así, compañeras, compañeras mías en las tribulaciones, compañeras mías por encima de los varones. Esta nueva comunidad apocalíptica que ya no ve las construcciones, que no ve el poder como algo a que aferrarse. Esta es la nueva comunidad
de las personas que vivimos en Cristo. Una comunidad sin violencia, sin patriarcalismo, sin destrucción de la naturaleza, por Dios santo, una comunidad que realmente respeta y ama la creación de Dios. Pero bueno, como todo, es difícil, y lo entiendo muy bien, es muy difícil poder respetar a los que son más pequeños que nosotros, poder respetar a los hispanos en las grandes ciudades blancas de Estados Unidos, o poder respetar a nuestros pueblos originarios en Bolivia o en Perú o en Guatemala o en México. Respetarlos, decir, estas son nuestras raíces, esto nos da la fuerza para salir adelante. La sabiduría de ellos es un regalo que Dios nos ha aportado, pero eso no es lo que decimos. Entonces, para poder entender un poco este esquema, que apenas estoy boceteando, ¿verdad? Porque esto es un boceto. Entendemos que el paradigma fundamental es la construcción de un camino donde ya no hay ni mujer ni varón, donde los ricos son abajados, como decía Lucas en el Magnificat, los soberbios son tirados de sus tronos y los oprimidos levantados, donde el espíritu es el que empieza a generar esos cambios profundísimos. No es el que hace sanidades delante de 10,000 cámaras. El espíritu es el que nos da fuerza para ser personas honestas y auténticas y solidarias. El que nos da la fuerza para respetar y hacer comunidades de iguales. Eso es lo que yo puedo decirles de un paradigma para leer la Biblia. Ni siquiera intento que esto esté completo, esto es un boceto, apenas las líneas. Hay muchas cosas que articular aquí. Los discursos de los salmos, por ejemplo, los discursos de los libros de sabiduría como Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, etc. Todo esto tiene una manera de enlazarse. Hay un espíritu en toda la Biblia que no lleva el orden cronológico, sino que lleva otro orden, un orden de los pueblos humildes y pequeños, que como el Cordero también han sido degollados. Y en lugar, hermanos y hermanas, de orar por los poderosos de la tierra y por sus ejércitos, por favor, oremos por las personas que están oprimidas, por las mujeres que han sido brutalmente violadas o asesinadas en Juárez. No olvidemos a nuestros niños y niñas, porque esos son los nuevos Cristos crucificados. Entonces, en esta búsqueda de Dios, a través de la Biblia, por favor, pongamos atención en lo que estamos leyendo y no nos dejemos seducir por las grandes piedras de los edificios de los poderosos, ni siquiera por quien pone una mano y sana. Eso no es nada. Pensemos en quién es el que no levanta la voz o la que no levanta la voz y con su práctica cotidiana transforma el mundo gracias a que el amor de Dios en ella se expresa como solidaridad y justicia. Y no me queda más que cerrar esto recordando a Berta Cáceres, entre otra gran cantidad de mujeres que han sido un ejemplo para nosotros. Bueno, muchas gracias. Este es el esquemita. Ojalá les sirva y bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. Un abrazo para todas. Que Dios les bendiga muchísimo.